Buenas tardes, mis amados. Nuevamente, como siempre, a este horario, estoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios, la palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, que descienden los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene la potencialidad para revelar nuestra condición delante de Dios, para mostrarnos y revelarnos, para que podamos acercarnos a Dios en este tiempo profético que estamos viviendo. Sin lugar a Dios, sin lugar a duda, las señales se están cumpliendo y cada vez estamos más cerca del evento más extraordinario que va a ocurrir. Nosotros por eso estamos a la expectativa, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él dijo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra, como dice Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Lo que comparto está en las Escrituras, la palabra de Dios. El Señor viene pronto. Por supuesto que el pronto del Señor no significa el pronto nuestro. Es el tiempo de Dios. Todo está en los planes perfectos del Padre. Por eso el Señor dijo, ni los ángeles saben, solo mi Padre que está en los cielos. Solo el Padre sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Pero sabemos que es una realidad que acontecerá. Y por eso necesitamos estar a cuenta con Dios y estar en buena relación con Dios y con nuestros hermanos y estar sirviendo al Señor con entusiasmo y volver al primer amor para servir al Señor con todo nuestro corazón en este tiempo que el Señor nos permite disfrutar y disfrutar de su presencia. Por eso estamos compartiendo la palabra de Dios, el propósito de Dios que tiene para con nosotros. Qué maravilla saber las Escrituras y saber todo lo que Él quiere que nosotros sepamos, no solamente para saber, sino para ser, para vivir y disfrutar de esta manera la bendición de Dios, el cuidado de Dios, la provisión de Dios para con nosotros. Estamos compartiendo acerca del propósito de Dios que está en Efesios capítulo 6 del verso 10, estamos compartiendo el verso 18, pero estamos ahora en el verso 17, que vamos a compartir las piezas de la armadura de Dios. Y ahora nos toca la espada del Espíritu. La espada, tomar yelmo de la salvación, dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Fíjense qué maravilla, la palabra de Dios. Hasta aquí hemos compartido lo que significa las piezas de la armadura de Dios como defensa. Solamente defensa, pero es que hay un arma que es de ataque, ofensiva, que es el Espíritu de verdad, o sea, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, que es importante. No solamente vamos a vivir toda la vida defendiéndonos, sino que tenemos armas para atacar y para tener victoria en Cristo Jesús. Y por eso necesitamos el conocimiento de esta verdad de Dios, de las armas que tenemos a nuestro alcance para tener victoria, conforme a las Escrituras. Y fíjense lo que dice la Biblia. Dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Está hablando de pertenencia. Dice la espada de Dios, que es la espada del Espíritu. O sea que es de Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. O sea que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso necesitamos conocer a Dios para poder entender la palabra de Dios. Hay muchas personas, yo les pregunto a algunos que dicen que son cristianos y compartimos acerca de la palabra, y algunos dicen que tiene la Biblia, la palabra de Dios, y lee pero no la entiende. Y por supuesto, ¿por qué no
tiene al autor de las Escrituras, no tienen al Espíritu Santo. Hay casos, por supuesto, que leyendo la Escritura muchos se han convertido y Dios ha obrado en su vida, pero esos son muy pocos casos. Pero la mayoría necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos nacer de nuevo, nacer del Espíritu, para entender la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso solamente el cristiano que está viviendo en el Espíritu puede recibir la palabra de Dios, puede entender la palabra de Dios. Por eso vamos a estar viendo ahora que es importante cómo nos acercamos también a la palabra de Dios, que es vital, que es importante. Uno debe valorizar la palabra de Dios, que es eterna, que es viva y eficaz, que permanece para siempre, que la palabra de Dios, todos van a tener que dar cuenta de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús dijo: yo no he venido a condenar al mundo, pero la palabra que yo he hablado, ella os juzgará en los días postreros. O sea que la palabra de Dios te va a juzgar. Por eso es importante no solamente escuchar la palabra de Dios, sino vivir conforme a ella. Porque si mayor conocimiento tiene, si no vive, tiene mayor todavía responsabilidad. Necesitamos vivir conforme a la verdad de Dios. Es fundamental para vivir una vida en victoria. Necesitamos el amplio conocimiento de las Escrituras, la palabra de Dios. Podemos ver en el ministerio del Señor Jesús. Fíjense que él dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Tuvo una confrontación. Pero el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, él mencionó la palabra de Dios. Si usted lee en Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4, usted van a ver la tentación. Y van a ver que en 3 ocasiones el Señor Jesús fue tentado. Y Jesús le dijo, cuando el diablo le dijo si era hijo de Dios, cuando Jesús dijo pasó 40 días, tuvo hambre, cuando hay una necesidad, aparece el enemigo, dándote la salida. Por supuesto que tiene que ver a su conveniencia, que tiene que ver con el pecado, con la desobediencia. Y el Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por supuesto que Jesús podía hacer, como hijo de Dios, podía hacer cualquier cosa, pero Él no vino para demostrar lo que Él es ya. Nadie no necesita uno demostrar lo que es, porque es su naturaleza, Él es el Hijo de Dios. Pero Él, ¿qué mencionó? La palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así sucesivamente, fíjense cómo Él confrontó al enemigo. Pero después lo llevó, dijo, al pináculo del templo y dijo, tírate de arriba, porque escrito está, Dios enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Fíjense que el enemigo también sabe las Escrituras. Sabe las Escrituras. Y estaba utilizando el Salmo 91, verso 11. Pero fuera de contexto. Fíjense. Eso no está hablando de que yo para demostrar solamente Dios va a enviar sus ángeles. No. Dios va a enviar cuando es una necesidad indispensable, cuando están los propósitos del Padre, del Eterno. Por supuesto que hay ángeles, guardianes, porque la Biblia dice, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y esto es una realidad cotidiana, nosotros podemos experimentar que Dios envía a sus ángeles. O sea, pero no es para que yo demuestre que soy un hijo de Dios, sino para el cuidado. Y siempre damos la gloria al Señor y pedimos al Señor. No estamos adorando a ángeles, sino al contrario, estamos dando la gloria a Dios por enviar a sus ángeles a cuidarnos y a guardarnos en todos nuestros caminos. Y esto es una realidad, dice, los ángeles son ministradores de lo que han de heredar la salvación, que es enviado por Dios. Así que es para la gloria de Dios, a favor de lo que han de heredar la salvación. Pero fíjense que el enemigo utiliza también la palabra, fuera de contexto. Por eso
es importante el conocimiento de las Escrituras. Usando mucho las Escrituras, se han creado tantas sectas, tantas religiones falsas que enfatizan solamente una parte para justificar sus errores. Y allí vemos las enseñanzas de cuántas personas que están desviadas. Hay cuántas religiones. Pero eso no es el tema, ahora solamente para mencionar que es importante conocer las Escrituras. Por eso el cristiano que conoce las Escrituras, al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, está juzgando, está analizando, está discerniendo si todo lo que está diciendo está en el contexto de las Escrituras, de la palabra de Dios. Pero muchas veces en este tiempo que estamos viviendo hay una carencia de conocimiento de las Escrituras. Solamente vamos muchas veces a los domingos a escuchar un mensaje y con eso vivimos toda la semana. No hay un discernimiento si está en el contexto o fuera de contexto. Y muchas veces vivimos de esta manera y somos arrastrados a veces por falta de conocimiento y engañados. Muchas personas que viven así. Necesitamos acercarnos por eso a la palabra de Dios. También cómo nos acercamos a la palabra de Dios. Yo no voy para justificar mis pensamientos, mis ideas, sino que yo me acerco para recibir la orientación, la dirección de Dios para mi vida. Necesito que el Espíritu de Dios me guíe para comprender, para entender cuál es su voluntad. Por eso necesitamos orar. Fíjense la importancia, por eso, estar en esa relación con Dios. Necesitamos la guía del Espíritu de Dios para poder entender la palabra de Dios. Y Dios ha provisto por eso al Espíritu Santo, que es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo. El Evangelio según San Juan capítulo 14, verso 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea, el Espíritu Santo es el Maestro, el que me enseña todas las cosas, el que trae a mi memoria las Escrituras, que previamente he adquirido el conocimiento porque he dedicado tiempo para estudiar la palabra de Dios. Y Dios me trae a mi memoria las Escrituras, la palabra de Dios. Los dichos de Jesús, las Escrituras. Tenemos que saber, por eso es importante el conocimiento y nuestra relación con Dios. Dice, todas las Escrituras es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras es inspirada por Dios. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos tener contacto con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos enseña las Escrituras. Necesitamos por eso acercarnos, necesitamos orar para que Dios nos revele, para que Dios nos enseñe. Y ese es un proceso en el crecimiento de tomar la espada, la palabra de Dios. Pues si Dios me da una palabra y yo no estoy viviendo conforme a ella, no espero recibir más. Si lo menos no estoy haciendo, ¿para qué quiero más? Si no estoy obedeciendo a la palabra de Dios. La comunión íntima de Jehová con los que le temen, y a ello hará conocer su pacto. Como dice el Salmo 25, 14. La comunión íntima de los que temen a Dios. Dios se revela, es un proceso porque uno está obedeciendo a la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Me manifestaré a él, que se da a conocer. Porque está guardando su mandamiento. Porque está no solamente
declarando, sino viviendo la palabra de Dios. Y entonces en ese proceso Dios nos va llevando de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Pero necesitamos por eso buscar la revelación de Dios, la oración para que Dios me enseñe. O sea, necesito que Dios me enseñe. No soy un súper. Por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, por lo cual también enseñamos no con sabiduría humana, con lo que enseña sabiduría, sino lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Solo el Espíritu Santo nos puede enseñar para entender la verdad de Dios, la palabra de Dios, para vivir y para tener victoria contra el enemigo. Fíjense qué importante la espada. A veces ven los esgrima, los que practican deporte inclusive, como es un arte, es una preparación, una capacitación para saber manejar. Yo, por ejemplo, antes cuando vi de Chaco me gustaba ver el zorro por cómo manejaba la espada, ¿no? Y hasta ahora a veces vemos el zorro cómo maneja la espada, la habilidad que tiene para defenderse, para atacar con la espada. Y nosotros tenemos la espada, que es la palabra de Dios, a nuestro alcance. Por eso necesitamos ser adiestrados, capacitados, entrenados y conocer ampliamente las Escrituras. Para cada circunstancia de la vida, tener una palabra de parte de Dios para enfrentar cualquier situación que nos toca vivir. No importa las crisis, las pruebas, las circunstancias de la vida que podamos enfrentar. Con la palabra de Dios tenemos la ventaja de tener victoria. Fíjense que el enemigo tiene que huir. Si tú hablas de Dios, el hecho de decir Señor solamente ya está hablando de Dios. Está hablando de la sangre de Cristo, está hablando de la palabra de Dios. Por eso que el enemigo tiene que huir. Si eres un cristiano, dice la sangre de Cristo, he sido redimido por la sangre de Jesucristo del poder del enemigo, tiene victoria. Porque está mencionando la sangre de Cristo y está en las Escrituras. Y está hablando el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús tenemos victoria. Por eso Santiago capítulo 4, verso 7, que es muy conocido, y someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero está hablando de resistir, someter, que Él sea Dios, que sea el que gobierne nuestra vida. Si Dios está en plenitud, si el Espíritu de Dios está operando en tu vida, si tienes la plenitud de la palabra de Dios, si eres ágil en ministrar la palabra de Dios, por eso como dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero aprobado, que sabe usar bien la palabra de verdad. Ha aprobado la palabra de verdad, que significa que tiene conocimiento, que está preparado, que con diligencia, que ha dedicado tiempo en su preparación, capacitación, para entender ampliamente las Escrituras, la palabra de Dios, para cualquier circunstancia de la vida, para poder confrontar, para llevar una palabra a aquellos que lo necesitan, tener de parte de Dios la palabra precisa. Igual, si tienes que enfrentar al enemigo, tienes promesa de Dios para tener victoria conforme a la palabra de Dios. Fíjense cuánto. 1 Juan capítulo 4, verso 4, que dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Fíjense, si tú declaras esta palabra, está declarando que ya lo ha vencido. Está hablando del pasado. ¿Cuándo la ha vencido? ¿Cuándo ha vencido? Cuando has recibido a Cristo en tu vida como tu Señor y Salvador, ya has vencido al poder del diablo, al poder del mundo, al poder del pecado, porque en Cristo tenemos la victoria. Por lo que Cristo hizo
por nosotros en la cruz del Calvario. Fíjense, por eso es tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Necesitamos por eso conocer las Escrituras y la habilidad para encontrar la palabra, para enfrentar cualquier circunstancia en la vida, cualquier crisis, cualquier prueba. Tenemos que tener una palabra de Dios para confrontar y para atacar y tener victoria. El enemigo tendrá que huir. No puede resistir a la palabra de Dios. No puede resistir en un sentido a Dios, porque hablar de la palabra de Dios, estamos hablando del verbo encarnado, la palabra. O sea, fíjense la importancia, el valor que tiene, por eso la Biblia, la palabra de Dios. Yo amo la palabra de Dios. Como dice el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que lo viejo he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tu juicio, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tu palabra, más que miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara a mi pie tu palabra, lumbrera a mi camino. Fíjense qué maravilla. El salmista amaba la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios, amas a Dios, ama la palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu que nosotros tenemos que tomar. Por eso necesitamos capacitarnos, acercarnos, tener contacto en oración con Dios, con la palabra de Dios, todos los días, para que estemos como un soldado listo para la batalla y para obtener la victoria en Cristo Jesús. Y si tú no tienes a Cristo, qué importante que puedas aceptar a Jesús en tu vida para que puedas tener victoria en Jesús. Victoria para que puedas tener salvación, que puedas ser un hijo de Dios y puedas tener victoria sobre el pecado, el diablo, el mundo y toda adversidad por Cristo Jesús. Quiero guiarte en una oración para que puedas aceptar a Cristo en esta ocasión, aprovechando que es la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que puede obrar en tu vida también y que puedas nacer del Espíritu para que puedas tener vida y vida eterna. Ora conmigo de esta manera: Señor Jesús, gracias, Señor, porque tú eres la palabra, porque tú eres el Salvador del mundo, porque moriste en la cruz del Calvario para salvarme. Quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y Salvador. Quiero vivir conforme a tu palabra, Señor, que es la espada del Espíritu, para que puedas tener victoria, para que puedas soportar las tentaciones, las aflicciones, las pruebas. Y gracias porque por tu palabra tengo la certeza de tener victoria en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.